Llegó la mañana del jueves y con la mañana del jueves siempre esa reflexión oportuna que verdaderamente nos ayuda a seguir caminando con mayor seguridad y con mayor, yo diría, gusto por la vida. Está con nosotros Carlitos Ortiz. ¿Cómo estás, Carlitos? Muy bien, Carlos Martín, muy buenos días. Bueno, ¿qué nos traes hoy? Pues mira, hoy que ya es el último día del mes de agosto, vamos a hablar de un tema que le he denominado discrepancias. Puta, ¿No? ahorita hay muchas, ¿no? Ahorita hay muchas y no entendemos y seguimos sin entender lo que es la discrepancia. Venga. Bueno, pues mira, vamos a iniciar con la definición de lo que es discrepancia. Miren, la discrepancia es esa calidad o cualidad de la persona o de la cosa que discrepa de la otra, ¿no? Y si nos metemos en los ámbitos filosóficos y en la psicología, diría yo que es la falta de acuerdo o de aceptación por parte de una persona, ya sea de una situación, de una decisión o de una opinión. Y bueno, pues es ese disentimiento personal en lo que es la opinión o la conducta. Bueno, pues eso es lo que es la discrepancia. ¿Y cómo surge la discrepancia entre nosotros, verdad? Entre los humanos, entre mujeres y hombres, hombres y mujeres, mujeres y mujeres. Bueno, ¿cómo surge? Pues miren, generalmente cuando dos personas mantienen una conversación, pues es probable que ambas tengan el mismo punto de vista. Sin embargo, puede también suceder todo lo contrario, que una de ellas no comparta la misma opinión y es ahí donde surge la discrepancia, es decir, cuando no hay un punto de vista en común. ¿Y por qué es importante este tema? Miren, porque con esto vamos a fortalecer la comprensión y el respeto dentro de las comunicaciones que tengamos entre nosotros. Porque cada uno de los individuos, cada una de las personas se caracterizan a veces por ser inflexibles emocionalmente. Y entonces suelen pasar malos momentos cuando se topan con alguien que no esté de acuerdo con ellos. Y entonces aquí es cuando existen individuos que siempre quieren tener la razón y cuando están conversando con otros se esfuerzan mucho por demostrar que ellos tienen la razón. Y bueno, siempre hay opiniones y las diferentes opiniones o puntos de vista, estoy convencido de que enriquecen las conversaciones, porque cada persona puede obtener un aprendizaje de la manera del pensar del otro a través precisamente de la conversación. Sin embargo, para lograr esto es importante que la persona sea lo suficientemente tolerante y tenga esa capacidad de saber escuchar y, ¿por qué no?, hasta ser capaz de poner entredicho su mismo punto de vista. Entonces, van viendo la importancia que tiene esta palabra de la discrepancia y por qué es conveniente discrepar. Bueno, pues es conveniente que surja una discrepancia en una conversación cuando cada persona plantee sus argumentos y razones que fundamenten sus opiniones. Y los distintos criterios pueden ser muy valiosos a nivel pedagógico, como se pueda evidenciar cuando se tienen algunos debates. Y entonces, yo aquí, para los que nos están viendo en redes y para los que nos están escuchando, les explico brevemente la pirámide de la discrepancia de Paul Graham. Miren, todo depende del nivel de raciocinio. Y vamos empezando en esta pirámide desde abajo. A ver, la primera parte es cuando vas discrepando y hay el insulto. O sea, todas aquellas personas que recurren a las ofensas, ¿verdad?, verbales. Bueno, pero si subiéramos el nivel un poquito de raciocinio en la discrepancia, es lo que este autor le llama el ad hominem, es cuando atacan a las características o a la autoridad, ¿verdad?, del contrario. Y cuando vamos subiendo el nivel de raciocinio, ¿verdad?, las personas aquellas que responden de acuerdo al tono. Y después subimos el siguiente nivel y viene la parte de la contradicción.
Y si seguimos subiendo el nivel en la pirámide, viene el contraargumento, después viene la refutación, y cuando ya estamos en un muy buen nivel de raciocinio, viene el que refuta el punto central, que es el que cuestiona de manera explícita usando el propio razonamiento y tomando en cuenta el asunto central de la argumentación del contrario. Entonces, en ese punto es precisamente cuando alcanzamos un muy buen nivel de discrepancia. Y ustedes miran, oye Carlitos, ¿y cuáles podrán ser las claves para aprender a discrepar? Pues yo les doy 4. 1, tranquilidad. A ver, hay que escuchar al interlocutor y entender qué es lo que nos quiere transmitir. Segundo, no callarse. A ver, discrepar tiene cosas muy beneficiosas. Por ejemplo, reafirmar nuestra identidad, nuestra autoestima y nos hace más sociables. Después, otra clave, mantener el tono de voz. Cuando discrepamos, tendemos a elevar el tono de voz y esto es un error pero muy típico que nos va a hacer perder la atención de nuestro interlocutor. La siguiente es, basa tu discurso en argumentos. Eso es lo mejor para poder discrepar. Y por último, hay que tener en cuenta que discrepar es de libertad. O sea, hay que ejercerlo cuando lo consideres oportuno, pero es un tema de libertad. Yo termino diciéndoles, el fin último de una discrepancia no tiene por qué llegar a un acuerdo o entendimiento entre las partes, ¿eh? Eso es muy importante porque simplemente hay que mostrar una perspectiva en cuestiones completas de vida. Y en este sentido tiene que haber comprensión, que es una palabra muy bonita, pero muy difícil de aprender hoy en día. Y yo diría que hay que cuidar de no hablar del mal y hay que siempre hablar del bien. Y hay que hacerlo con buena voluntad y sobre todo no ser despiadados en el sentido del diálogo. Una educación para la concordia tiene una consecuencia de no ser agresivo. Entonces, no agredir, no insultar, no calumniar. Y termino con una frase muy bonita que nos lleva a este acto de la discrepancia, que es la benevolencia. Y lo dice el Evangelio, vivir la verdad a través del amor. Entonces, cuando tengas que discrepar, siempre hazlo con verdad y sin decir mentiras. Pues esa es la reflexión de hoy jueves, Carlos Martín. Muy bien, mi querido Carlitos Ortiz, como siempre, muchas gracias, que tengas un buen día. Se acabó agosto. Se acabó agosto. Muy bien.